Estamos en Zona Franca y en esta ocasión nos acompaña el abogado Jesús Vadillo, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha levantado mucho revuelo mediático y político con la medida adoptada por el Instituto Estatal Electoral hace un par de semanas, respondiendo a una demanda de varios partidos políticos sobre esta cuestión que tenía inquieta a la ciudadanía, las campañas que se han adelantado, que se han venido con mucha anticipación a la búsqueda de la gubernatura y la búsqueda de las candidaturas de cada uno de los partidos. Te podría preguntar si la medida tomada por el IEC obedeció exclusivamente al hecho de que se hubiera presentado una denuncia o ya existía la inquietud de parte del Consejo del Instituto Electoral de entrarle a este tema. Bueno, es que no podemos vincular las dos cosas más que desde el punto de vista meramente conceptual, porque la inquietud ya existía desde antes en el instituto y era la idea abordar el tema tarde o temprano, desde el punto de vista obviamente general, sin hacer referencia ni a partidos ni a situaciones concretas. Había habido ya una primera denuncia de los partidos políticos, del PRD y del PRI. Así es, hubo una primera denuncia y esa denuncia tuvo un desenvolvimiento que a la postre no terminó en el Tribunal Electoral. Por lo siguiente, porque el Consejo General estimó que no existían elementos suficientes para considerar que había una infracción. Y esa denuncia fue motivadora solamente de un procedimiento sancionador, porque en esa ocasión no se pidió el dictado de una medida preventiva. Solamente se instauró el procedimiento sancionador y no llegó hasta el tribunal porque el Consejo estimó que no había infracción que ¿Los hechos eran los mismos de la segunda ocasión? No, ¿En la primera, no? No, eso es muy importante aclarar porque la denuncia que se presentó con anticipación a esta tenía hechos muy distintos. Nada más para precisar, la presentaron los partidos políticos PRI, PRD y PT. ¿Estoy en lo correcto? Última. La primera la presentó el PRD. Solamente. En esta ocasión la presentaron el PRI, el PRD y el PT y adicionaron la petición de una medida preventiva que en la primera no existía. El Consejo General no pudo haber hecho nunca un pronunciamiento en ese sentido porque nunca se le solicitó. Y ya en el fondo del procedimiento sancionador se estimó que las pruebas no eran suficientes para considerar que había una infracción a la ley. Por eso no terminó el procedimiento en manos del Tribunal Electoral. Jesús, yo he escuchado una crítica, sobre todo pues, de los afectados, ¿no? Dicen ellos, ¿por qué solo nosotros? ¿Por qué se nos menciona específicamente por nuestros nombres? ¿Y por qué no se revisa el panorama general donde otros actores políticos están haciendo lo mismo, pero no venían incluidos en la denuncia? Algunos de ellos por ser parte de los mismos partidos que denunciaron. Exacto. Esto es algo importante porque hay un límite de actuación de la autoridad y ese límite está en la legalidad. La actividad electoral se rige, entre otros principios, por el principio de legalidad y es deber del instituto, cuando hay una queja, constreñirse a los hechos de la queja y en relación con las personas que han sido señaladas ahí. Tomar una medida general con base en un pronunciamiento, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los consejeros, hubiese sido una violación al principio un exceso. de legalidad. Ese es un exceso. Entonces, con la denuncia que ahora hizo el PAN en contra de algunos priistas en pre-campaña, ¿va a ocurrir probablemente lo mismo que pasó con la primera? Probablemente sí, probablemente no. Depende de los hechos. Depende de los hechos, depende de las circunstancias de los hechos y también de qué pruebas acompañan para justificar esos hechos. Porque hay denominadores comunes, que a lo mejor eso sí no cambian. El primero, la competencia del órgano para conocer de sus conflictos, que esa fue una de las cuestiones que se debatieron en el anterior procedimiento, de si podíamos o no conocer de esos asuntos o si eran materia de conocimiento de órganos internos de los partidos. Se sentó un precedente con la primera. Nosotros dijimos, sí somos competentes, sí podemos conocer, esto no es vida interna de los partidos, esto trasciende la vida interna de los partidos y podemos pronunciarnos. Esa fue la primera cuestión. La segunda, ¿qué hay para pronunciarnos sobre una medida cautelar? No tenemos disposición expresa en la ley, pero la desprendimos de una jurisprudencia de la Sala Superior, en donde establecimos que si bien, de acuerdo con la ley electoral local, no podíamos dictar una medida preventiva o cautelar, de acuerdo con la jurisprudencia sí. Entonces, ese es el fundamento del dictado de la medida. Si bien la ley no nos daba para eso, la jurisprudencia sí. Y la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la jurisprudencia de los tribunales electorales en materia federal
es obligatoria para los tribunales locales y para los tribunales electorales locales. Entonces, de ahí que tomamos el fundamento de la jurisprudencia. Veo en tu argumentación que es una postura muy jurídica. ¿Qué pasa con lo político? O sea, ¿podría el Consejo haber interpretado que la situación que está ocurriendo en Guanajuato, que fue motivo de una denuncia de algunos partidos políticos, puede representar una amenaza a la posibilidad de llevar a cabo un proceso electoral normal, como debe ser, de acuerdo a la ley, equilibrado, digamos, y sin riesgos? ¿También se actúa por eso o es exclusivamente por el tema de la denuncia? No, es exclusivamente por la denuncia, porque estamos actuando con base en determinados hechos y circunscritos solamente a esas personas. Entonces, ¿no juzgan ustedes que las actividades de precampaña pueden dañar el proceso político? Eso no está a juicio. No, para el efecto de llegar a la conclusión de que hubo actos anticipados de precampaña, sí se tuvo que hacer un juicio respecto a qué principios se ven afectados o se verían afectados con esta actuación, y fundamentalmente se señaló en la resolución el principio de equidad, que es uno de los principios rectores del proceso electoral. Incluso ahí se hizo la precisión de que si bien no estamos en proceso electoral, de ninguna manera eso significaba que no pudiera haber una afectación a ese principio. Entonces, eso sí podría afectar la elección de 2012. Habrá una alteración en el principio de equidad con un determinado número de precandidatos de un solo partido político haciendo una intensa actividad en el Estado. No, lo que ahí se dijo es que en caso de que se cometa esa ilicitud, se estaría atentando contra el principio de equidad en la contienda. Y todavía no podríamos hacer una calificación si efectivamente la contienda futura se va a ver afectada realmente en ese principio, porque no sabemos quién de esas personas va a resultar ser el candidato. Entonces no se puede hacer un juicio futuro de una manera cierta. Ni el hecho de que un partido podría ser beneficiado por estar siendo constantemente mencionado en los medios. Bueno, es que se tiene que hacer un juicio en el momento y con las circunstancias. Si ahí nosotros decimos que eso es un acto anticipado de campaña, tampoco podemos saber si el partido político resulta o no beneficiado con eso, porque no es materia de la situación. Es materia del procedimiento simplemente ver si hay actos anticipados en los términos que lo define la Sala Superior, y si esos actos anticipados realmente podrían provocar inequidad en la contienda futura. Todavía no sabemos si efectivamente la provoquen o no. Ya si resultan o no beneficiados los partidos, esa sería como una cuestión que viene por añadir. Un tema que preocupa mucho a la sociedad, Jesús, que estuvo ausente, me imagino que en la denuncia y también en la resolución del Consejo General del Instituto. La posibilidad del uso de recursos públicos en virtud de que muchos de los aspirantes que están haciendo este tipo de actividades ocupan cargos, ocupan puestos de elección popular en un caso, ocupan cargos administrativos en otro. ¿Eso quedó de momento omitido? ¿Les preocupa que esto pudiera pasar? Eso quedó fuera de la resolución porque no fue materia. No fue materia. O sea, sería preciso que alguien lo denunciara para que ustedes puedan entrar a investigar. Sería preciso, y no necesariamente para que nosotros entráramos a investigar, sino para ver si efectivamente nosotros fuéramos competentes para atender esas situaciones. Porque a lo mejor existen otras autoridades que son las que en esa materia deben investigar. No necesariamente tendría que ser el instituto el que resultara competente para revisar si un funcionario público está cumpliendo o no con su deber en su horario normal de trabajo. O utilizando vehículos o empleados. Está puesto a su disposición por parte de su instancia, de su oficina, de donde sea. Esa es una situación que podría caer en la esfera de competencia de otra autoridad. ¿Y ustedes van a trabajar para evitar en el futuro que estas situaciones tengan que ser vistas casuísticamente en alguna propuesta de reforma? ¿Tendría el instituto capacidad de iniciativa? Legalmente no la tienen. El instituto no tiene la capacidad de iniciativa, sin embargo, ya se han hecho algunos esfuerzos en la anterior propuesta de reforma, incluso se manejó un procedimiento sancionador en donde se le dieran un poco más de facultades al organismo electoral. Los actores políticos han mostrado más o menos anuencia a que se haga una reforma, lo dijo el gobernador del estado, lo han dicho dirigentes de los partidos, bueno, los que denunciaron obviamente estarán de acuerdo, pero el propio dirigente del PAN, que es el afectado en este caso, también ha mostrado su acuerdo a llevar a cabo una reforma. ¿No será cosa de ir empujando en este sentido y que el instituto tenga un protagonismo? Yo creo que sí, y pienso que sí es necesaria la reforma, en primer lugar, porque aunque hay manera de abordar estos temas tomando elementos de la ley, de la interpretación de la ley y de la propia jurisprudencia de la Sala Superior y de otras instancias, bueno, qué mejor que una reforma que dé claridad
a todos los que participan en el proceso, autoridades, ciudadanos, militantes y candidatos. Eso sería lo deseable. Y yo creo que de cualquier manera ya la resolución del propio Consejo General habrá dado pauta para tomar de ahí por lo menos las inquietudes que se deben de regular en forma expresa. Ya están tomadas de la Constitución, de los principios rectores del proceso, de la propia Sala Superior, pero bueno, lo ideal sería que estuvieran plasmados en la norma y que le dieran a todos los actores claridad en su participación. Hay una impresión también, Jesús, te la digo con toda franqueza, de que se respondió a una presión mediática, que los medios estábamos muy insistentes en que ya era un descaro lo que estaba pasando y que nadie estaba haciendo nada y que la autoridad electoral estaba pintada. ¿Subjetivamente esto pudo tener peso en ustedes? Bueno, voy a responder en relación conmigo y no lo puedo hacer en relación con el resto de los consejeros. En el caso mío no. Y creo también saber que en el resto de los consejeros no, por lo que estuvimos platicando en las mesas de trabajo previas al dictado de la resolución. Por lo siguiente, porque al haber una queja hay que plantearse una solución y aquí había solamente dos formas de solucionar el conflicto. O decíamos que no podíamos entrarle y que no teníamos manera de actuar, dando un soporte jurídico para sustentar esa decisión, o decíamos que sí lo podíamos hacer y actuábamos. ¿Y veían cómo? Cuando se analizó el problema, se vio que se podía actuar, legalmente, con una motivación y con una fundamentación adecuada, que si bien podía haber resultado discutible por los participantes, por los actores, pues muchas de las decisiones son discutibles, pero hay que asumirlas. Podríamos decirlo que entraron con su sano pecho. Completamente. A ver si había una posibilidad jurídica de que el tema fuese abordado. Si hay una posibilidad jurídica, nosotros la asumimos, nosotros corrimos el riesgo de que una autoridad nos enmendara la plana, una autoridad jurisdiccional. Y digo, siempre es un riesgo, aún en decisiones que uno tiene la certeza de que son así. Nosotros aquí tenemos la certeza de que podíamos actuar y de que lo podíamos hacer. No hay certeza sobre el desenlace, que es una cosa diferente, porque eso nosotros no lo podemos prever. Así es el derecho. Hay certeza de que nosotros podíamos actuar, de que con los elementos de prueba que había podíamos decretar una medida, independientemente de que si hubiera recursos, alguna autoridad jurisdiccional, obviamente de instancia superior, nos pudiera decir que no era el alcance de la medida, que no teníamos facultades, que no había normas expresas, etcétera. O sea, todas esas cosas. Cualquier instancia en asuntos jurídicos está expuesta a eso. Definitivamente. Para cerrar este tema te preguntaría, ¿sientes que hoy el instituto, después de esta decisión que tomó, es más fuerte, tiene más presencia pública en Guanajuato? ¿Está listo para enfrentar el reto que se viene en 2012? Pues sin que esto suene obviamente en un elogio, porque sería un vituperio, ¿no? El elogio en boca propia es vituperio, dice el refrán. No es que necesariamente esté más fuerte, sino que a veces la ciudadanía percibe si un organismo está actuante o no. Y yo creo que aquí lo que se debe percibir es que el organismo está actuante y que cuando se le plantea alguna situación, pues no se queda cruzado de brazos, ¿no? Que asume una decisión. Y obviamente, por añadidura viene la presencia en el ámbito social. La presencia pública es como una consecuencia de la actuación. Muchas veces cuando uno no hace nada... No se buscó esa presencia pública. No era el objetivo primordial la presencia pública, no, es una consecuencia. No, definitivamente no. Realmente el deseo de nosotros los consejeros y el particular es no aparecer tanto, no tener tanta presencia, porque nosotros somos un árbitro y el árbitro pues debiera tener una presencia limitada. Nosotros no contendemos, los que contienden son otros. Ellos son los que debieran buscar su fin. Ahí entre menos aparezcas mejor. Creo yo que mientras menos aparezca uno en esto, es mucho mejor. Ahora, también en ocasiones es inevitable no hacerlo, porque se actúa y esas actuaciones pues generan ciertas inquietudes, generan ciertas reacciones y la aparición viene por consecuencia, pero no es algo que nosotros estamos buscando en primera instancia. Estaremos al pendiente de lo que pasa en esta polémica y el regreso de las pelotas, que seguramente las habrá desde otras instancias, ya veremos, para seguir platicando. Jesús, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nos despedimos en Zona Franca.